Buenas tardes. Pues vamos a comenzar este tiempo de la palabra y que el Señor me ha dado esta tarde para compartir. Y me gustaría comenzar leyéndoles una pequeña anécdota, una pequeña ilustración. Dice, un día dos amigos estaban tomando un café. Mientras conversaban, uno de ellos, sin querer, intentando coger el azúcar que se encontraba al otro lado de la mesa, golpeó su taza de café, que cayó al suelo, poniéndolo todo perdido. Sintiendo un tremendo sentimiento de culpa, dijo, «¡Qué tonto soy! Debería haber tenido cuidado. Lo he manchado todo. Lo siento». Y durante toda la charla, este hombre siguió excusándose y regañándose a sí mismo por el accidente. En otra ocasión, estos dos amigos volvieron a reunirse para tomar café otra vez. Y mientras conversaban, ahora el otro amigo sufrió un accidente similar. Sí, eran un poco torpes. Mientras también trataba de coger el azúcar, derramó la taza de café y, después de hacerlo, exclamó, «Lo siento mucho», y le dijo a su amigo, «Toma mi servilleta, vamos a limpiarlo». Y cuando tocó el momento de pagar, el hombre se ofreció a pagar la taza que había roto y a reparar el daño y el estropicio que había causado. Vale, ahora quiero preguntarle, más o menos se entendió la historia, ¿no? Se entiende, más o menos, fácil, sencilla. Bueno, ¿vemos alguna diferencia entre la actitud del primer hombre y la actitud del segundo hombre? Pueden contestar en voz alta si quieren, así no me siento tan sola. ¿Nadie? Qué mal. Bueno, si vemos, el primer hombre dijo, sí, lo siento, tal, pero ya está, ahí se quedó. Un sentimiento de culpa, se estuvo todo el rato pues regañándose a sí mismo, pero ahí se quedó. Sin embargo, el segundo hombre no se quedó en simplemente lo siento, sino que fue más allá y trató de reparar el estropicio que había hecho. Llevándolo a término, podemos decir que el primero de los hombres sintió remordimiento y el segundo de los hombres sintió arrepentimiento. Es el título de la predicación en esta tarde. Y cuando lo estaba pensando acerca de esto, leía un texto que se encuentra en 2 de Corintios, el capítulo 7, versículo 10, y nos habla, de alguna forma nos habla un poco de estos términos. Así que si quieren buscarlo, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Estaba leyendo esto y un poco me hacía pensar, ¿no?, en esta anécdota. Y llevándolo al plano espiritual, nos encontramos también con estos dos términos, remordimiento y arrepentimiento. Podemos decir que el remordimiento es una actitud que surge fruto de la tristeza del mundo y el arrepentimiento es una actitud que surge fruto de la tristeza que Dios provoca en nosotros. Ahora vamos a ver esto. Pero para ponernos en contexto, simplemente decir que Pablo había escrito este versículo, este texto, porque anteriormente él se vio en la obligación de escribir una carta a la iglesia que está en Corinto, un poco para regañarles, porque estaban desarrollando una serie de actitudes y de hábitos dentro de la iglesia que iban en contra de lo que Dios había establecido. Entonces, en su momento, Pablo tuvo que escribir una carta, y esa carta, cuando los hermanos en Corinto la recibieron, pues provocó tristeza. A nadie nos gusta, ¿verdad?, que nos vengan y nos digan, oye, esto que estás haciendo está mal, ¿verdad? Pero, sin embargo, dice que esa tristeza los llevó, como veremos más adelante, a cambiar. Es por eso que Pablo escribe acerca de la tristeza de Dios y de la tristeza del mundo. Ahora, vamos a ver qué es lo que diferencia cada una, ¿vale? Decíamos que la tristeza del mundo provoca mayormente remordimiento, mientras que la
tristeza que Dios provoca arrepentimiento. Ambas tienen algo en común, el remordimiento y el arrepentimiento, es que provocan dolor, provocan un sentimiento de culpa y de tristeza. Según la definición de la Real Academia, remordimiento significa inquietud o pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. Arrepentimiento es la acción de arrepentirse. Arrepentirse significa sentir pesar por haber hecho o dejar de hacer algo. Parecen muy similares, ¿verdad? Es como casi iguales, ¿verdad? Pero vemos que el punto en común es que ambas suceden cuando se da una mala acción, una mala decisión, y que ambas provocan tristeza. Ahora, ¿qué es lo que las diferencia? Mientras que el remordimiento mayormente se trata de un sentimiento, de algo que se queda ahí en esa tristeza, el arrepentimiento va más allá y provoca una acción. El arrepentimiento conlleva un cambio. El remordimiento, que proviene de la tristeza del mundo, como su nombre indica, está basado en consideraciones del mundo. Por ejemplo, tomar una decisión mala que nos lleva a perder dinero y nos lleva a sentir remordimiento por ese dinero que hemos perdido. O tomar una mala decisión, hacer una mala acción y perder la credibilidad frente a las personas, quedar de mala manera frente a las personas. Eso provoca el remordimiento, el pensar, uy, ¿qué estarán pensando ahora de mí? Ya esta gente ahora hay que ver mal, ya no tienen una buena imagen de mí. Ese es el remordimiento que provoca la tristeza del mundo. Sin embargo, el arrepentimiento está provocado cuando tomamos en consideración la voluntad y las normas de Dios, cuando nos damos cuenta que hemos fallado a la voluntad de Dios, que hemos desobedecido las normas de Dios, entonces viene ese arrepentimiento. El remordimiento, por un lado, trae desesperación normalmente, trae un sentimiento de culpa constante, un sentimiento de culpa que no se acaba, sino que siempre está ahí. Trae un sentimiento de incapacidad, bloqueo, nos paraliza. Mientras que el arrepentimiento trae paz, trae consuelo, trae seguridad, trae un nuevo comienzo que no nos paraliza, sino es como vamos a resetear. Paras aquí porque caíste, pero nos levantamos de nuevo y seguimos. El remordimiento es un círculo vicioso que no nos aleja del pecado, nos hace seguir en él cada vez más, porque sí, como decía, se queda en ese sentimiento, pero no nos lleva a tomar una decisión. Y por lo tanto, dice la palabra de Dios que el pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Por lo tanto, si el remordimiento no nos aleja del pecado, nos hace seguir en pecado, nos lleva a la muerte espiritual, como dice el texto, es decir, a estar alejados de Dios para siempre. Sin embargo, el arrepentimiento conlleva el cambio, el arrepentimiento conlleva alejarnos del pecado y por lo tanto trae todo lo contrario, trae salvación y trae vida eterna. Quizás es demasiada información así junta, pero me gustaría en esta tarde poner dos ejemplos para que pudiéramos verlo más claro de dos personajes en la Biblia que tuvieron este tipo de actitudes totalmente opuestas. El primero de ellos es el rey Saúl. Les voy a decir dónde está el texto en el que me voy a basar, pero no lo vamos a leer para no enrollarnos demasiado. Está en 1 Samuel, el capítulo 15. Vale, pues si quieren seguirlo, pero no lo vamos a leer. Saúl, pues, era el primer rey que Dios escogió para su pueblo, para el pueblo de Israel. El pueblo se puso de pesado, Señor, danos un rey, porque todas las naciones tienen rey y nosotros no. Y el Señor les dijo, vale, pues, vamos a darles un rey. ¿Ustedes quieren rey? Tomen rey. Entonces, Saúl comenzó su reinado, escogido por Dios, todo bien. Y si leen su historia, verán cómo se desarrolla. Pero nos encontramos ahora en el capítulo 15 de 1 Samuel, cuando Dios le da una orden directa a Saúl. Y le dice, ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, oveja, cabra, todo, absolutamente todo. Vete, coge el ejército y destrúyelo. Los amalecitas eran un pueblo que habitaban
allí en la tierra cerca de del pueblo de Israel, y eran conocidos porque eran terroristas, por decirlo de alguna manera, que saqueaban a otras naciones para apoderarse de sus riquezas, para apoderarse de lo que tenían. Y fueron de los primeros que atacaron a la nación de Israel cuando ellos entraron en la tierra prometida. También eran conocidos porque practicaban la idolatría, como todos los pueblos paganos. Y entonces esa idolatría también amenazaba la relación de Dios, de Israel con Dios. Es por eso que Dios le dice, vete y destrúyelo todo, no dejes nada, porque Dios quería cortar de raíz todo aquello que pudiera alejar al pueblo de él. Entonces vemos que Saúl, según dice el texto, coge el ejército, se va allí a la batalla, lucha y los destruye a todos. No los destruye a todos, sino que Saúl obedece a su manera. Dice la palabra que mató a las personas, pero que dejó con vida al rey del pueblo, que se llamaba el rey Agag, y dice que además de eso, no solo dejó con vida al rey, sino que se quedó él y los que estaban con él, con todo aquello que consideraron lo mejor, del ganado, de las riquezas, todo aquello que ellos pensaron que era bueno, según su propia opinión, dijeron, bueno, pues nos quedamos con esto. Pero sin embargo, por mucho que pensemos, bueno, sí, Saúl cumplió la voluntad de Dios, no fue así exactamente. Dios le había dicho que destruyera todo y Saúl obedeció a medias. Por lo tanto, la obediencia a medias es desobediencia. A pesar de que Saúl había hecho las cosas a su manera, él se pone medallitas y no contento con solo haber desobedecido la voz de Dios, dice que se fue y levantó un monumento en su honor, como para decir, mira, qué bien lo hice yo. Y pensaba en qué fácil, también nosotros no levantamos monumentos, pero sí que nos ponemos medallitas, ¿verdad? Cuando decimos, oh, mira lo que hice, qué bueno. Y a veces no nos damos cuenta que las cosas que hacemos son cosas que ni siquiera Dios nos está pidiendo que hagamos, ¿no? Vemos que después de esto, ahora entra la parte de donde Dios le empieza a dar caña a Saúl. Y dice que Dios le habló a Samuel, el sacerdote Samuel y profeta, y lo envía donde estaba Saúl para que le diera un mensaje y le dijera, oye, Saúl, tú me has desobedecido, no has hecho las cosas como yo te pedí. Entonces Samuel va allí a donde estaba Saúl, se encuentra con él, y fíjate, algo que me pareció súper curioso, que por cuatro veces Samuel tiene que confrontar a Saúl con su pecado y por 4 veces Saúl le da una respuesta. La primera de las veces está en el versículo 15. Samuel le dice, mira, Dios dice que no le has obedecido y porque no le has obedecido, Él te va a quitar de ser rey y te va a castigar en ese sentido. Y fíjate la respuesta de Saúl. Le dice algo como, vale, bueno, es cierto que no hicimos exactamente lo que Dios pidió, pero solo dejamos con vida aquello que era lo mejor y además vamos a sacrificarlo a Dios. La primera excusa de Saúl es, mi plan es mejor que el del Señor. ¿Para qué lo vamos a destruir si podemos sacrificarlo al Señor? Vamos a ver, a veces nos creemos también nosotros, ¿no? que nuestros planes o que nuestra forma de hacer las cosas son mejores que las de Dios, pero no era así. Era tan fácil como limitarse a obedecer, a destruir todo y ya está. Sin embargo, la primera excusa de Saúl es que su plan, de alguna forma, era mejor que el de Dios. Otra vez Samuel va a decirle, pero no, o sea, has desobedecido. Dios no quiere esos sacrificios porque son sacrificios que no parten de la obediencia, son sacrificios que no están hechos con un corazón ni con una actitud correcta. Y Saúl le vuelve a responder por segunda vez, yo obedecí al Señor. Lo único es que, bueno, dejamos a Agag con vida y lo mejor del pueblo. Vemos como en esta segunda ocasión Saúl resta importancia a su pecado. Es como, no pasa nada, pero ¿qué más le da al Señor? Y eso es un fallo muy grande, restar importancia al pecado. En estas dos primeras respuestas vemos como Saúl directamente no reconoce su pecado. Para él, si lees el texto, él te está diciendo, no, yo sí obedecí al Señor, está bien. Y eso es porque había orgullo en su corazón. Había orgullo que no le permitía ver
realmente que no había obedecido a Dios. La tercera vez que Samuel lo confronta, le dice, la respuesta de Saúl, vale, sí, pequé, pero es que no obedecí a Dios porque, a ver, el pueblo me presionó, entonces yo tuve miedo del pueblo y escuché lo que ellos me dijeron. Vemos que ya, vale, reconoce su pecado, pero ahora no reconoce que él pecó, sino que trata de excusarse echándole la culpa a los demás. Qué fácil también nos resulta a veces hacer eso. Sí, Señor, pero es que mira lo que me hizo a mi hermano, entonces me salió y no me pude controlar. Y es muy fácil excusarse en lo que los demás hacen. Y la cuarta vez, ya Samuel estaba ya hasta las narices y se iba a ir. Y Saúl quería que fuera con él a adorar a Dios, pero Samuel le dice que no. Entonces Saúl se va detrás, lo agarra del manto, le rompe el manto y lo vuelve a confrontar Samuel. Y Saúl le contesta, vale, pequé, pero ven conmigo y hónrame delante de la gente importante, delante de los ancianos del pueblo, hónrame como rey. Y en esta cuarta respuesta vemos como que aquello a lo que Saúl le dio importancia fue a su imagen delante de las personas. No fue ni siquiera a haber ofendido a Dios, sino a mantener su estatus como rey. Y en estas dos últimas respuestas vemos eso, que lo que era importante para Saúl era el no ser desechado de su posición, el mantener su imagen, el que todos vieran que él era el rey poderoso. Vemos que eso era lo que a él le importaba. Ahora, ¿qué provocó esta falta de arrepentimiento en la vida de Saúl? Este remordimiento. Si seguimos leyendo a lo largo del libro de los libros de Samuel, vemos que lo primero que le llevó es a ser desechado por Dios. El profeta Samuel se lo dijo, Dios te quitó el trono porque has desobedecido. Entonces dice que Dios se apartó de él porque no había arrepentimiento en su vida. La falta de arrepentimiento nos aleja de Dios. Y cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay un corazón humilde, Dios no usa a las personas para hacer su obra. Vemos cómo desechó a Saúl y en su lugar escogió a David. La segunda cosa es que Saúl comenzó a vivir atormentado, estaba desesperado, no había nada que calmara su angustia, no había nada que lo consolara. Dice que llevaron a David al palacio para que le tocara música, pero nada de lo que pudieran hacer lo consolaba. La tercera cosa es que su orgullo, su falta de arrepentimiento, su remordimiento, lo llevaron a ese círculo vicioso del que hablábamos antes, de seguir pecando. Él quiso matar a David porque tenía envidia de David, porque tenía celos de David. Quiso matarlo, no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Además, ya cuando vio que no había respuesta de parte de Dios, él intentó buscar sus propios medios y se fue a consultar a una medium en el pueblo de Endor, cosa que era un pecado, que es un pecado delante de Dios. Saúl buscó sus recursos y siguió en ese círculo vicioso que le llevó a seguir pecando una tras otra y a liarla cada vez más. El resultado final de Saúl es que acabó suicidándose. No encontró esperanza, no encontró consuelo y en medio de la batalla, cuando se encontraron perdidos, acabó clavándose su propia espada y suicidándose. Esta es la actitud del rey Saúl, en el cual no hubo un arrepentimiento ante el pecado. No le dio importancia al pecado, sino que, bueno, sí, pequé, lo siento, pero ya está, se quedó ahí. Y ahora vamos a ver el segundo personaje, al que ya he nombrado, y es el rey David. La historia del rey David se encuentra en el segundo libro de Samuel, el capítulo 12. Como veíamos, David fue escogido como sucesor de Saúl. Era el hijo de Isaí, de la tribu de Belén, y Dios lo escoge como rey. También se da un proceso en su vida hasta que llega a ser el rey, y nos encontramos en el capítulo 12. Dice que David estaba allí en su palacio, y el ejército se había ido a la guerra, a luchar. Como buen rey, David tenía que haber ido con el ejército y haber estado allí en la batalla. Pero vemos como él decidió pues quedarse en su palacio descansando.
Dice que mientras se paseaba por la terraza del palacio, allí a lo lejos, vio a una mujer que estaba pues tomando un baño. Esa mujer era Betsabé. Pues podemos imaginar, ya lo conocemos, pero podemos imaginar el resto de la historia, ¿no? David miró con una mirada codiciosa a esa mujer y esto lo llevó a cometer adulterio. Pero no solo eso, no solo cometió adulterio, sino que después trató de engañar al marido de esta mujer, que quedó embarazada, haciéndole artimañas para que llegara a convencerle de que se acostara con su mujer para intentar que pensaran que el niño era de su marido. No solo eso, no le funcionó la estrategia, sino que al final acaba matando al marido de Betsabé, lo acaba matando. Vemos que este es el pecado que David cometió. Entonces, pasado un poco de tiempo, Dios toma a otro hombre y lo envía a confrontar a David con su pecado, al profeta Natán. Natán llega donde estaba David y le comienza a contar una historia, una metáfora. Natán le dice, mira David, te voy a contar una historia. Hay dos hombres, uno es súper rico, tiene un rebaño tremendo, tiene un montón de posesiones, y hay otro que solo tiene una ovejita que es como su hija, que ha criado desde que es pequeñita, le ha dado de comer casi de su plato y es todo lo que tiene. Entonces un día el hombre rico tenía invitados a su casa y en lugar de coger una ovejita de su ganado, cogió la ovejita de este pobre hombre que solo tenía una y la mató para sus invitados. Entonces David se enfureció ahí, me hace mucha gracia este texto porque David dijo, ¡wow! A ese hombre merece la muerte, ese hombre merece, vamos, lo peor por quitarles la ovejita al pobre. Entonces me hace gracia porque Natán realmente estaba ilustrando su pecado, estaba ilustrando lo que David había hecho siendo rey y teniéndolo todo, había codiciado algo que no le pertenecía, pero David no se da cuenta y a veces es muy fácil ver el pecado del otro, ver lo que mi hermano está haciendo o lo que esta persona está haciendo, pero es muy difícil a veces cuando no ponemos nuestra atención, no abrimos nuestro corazón, ver nuestro propio pecado. Pero Natán fue tajante y le dice, vamos a ver David, ese hombre eres tú. Y me encanta la respuesta de David, porque todo lo contrario a la parafernalia que Saúl montó, fue sencilla y fue clara. Simplemente David se limitó a confesar, he pecado contra el Señor. Me choca esta humildad de David de no intentar excusarse, no intentar nada, sino simplemente reconocer, he pecado contra el Señor. ¿Cuál fue el resultado de este arrepentimiento en la vida de David? En ese mismo momento en que David confesó con su boca y David se arrepintió, el Señor le perdonó y hubo un cambio en su vida. Ese pecado no fue un punto y final que lo alejó de Dios, no. Fue una caída, pero a través del arrepentimiento Dios le perdonó y le permitió seguir adelante. Que Dios le perdonara no quiere decir que David no pagara las consecuencias. Vemos como David pagó las consecuencias de su pecado. Su hijo se rebeló contra él, se acostaba con mujeres en las terrazas a la vista de todo el mundo, en la terraza del palacio. Pero, sin embargo, eso no quita que Dios perdonó a David. David disfrutó del consuelo, del cuidado, de la protección y de las bendiciones de Dios a pesar de todas esas dificultades. Tenía una relación íntima con Dios, era una relación en la que David estaba apasionado por Dios. David tenía un corazón que se moría de pasión por Dios. Y tanto es así que la Biblia, a pesar de su pecado, lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y pensando en esto, cómo aplicarlo a nuestra vida, pensaba que nosotros, pues sí, ya somos, todos los que estamos aquí conocemos al Señor y todos tenemos al Señor en nuestra vida, pero en el caminar diario también nos vemos enfrentados al pecado, caemos muchas veces. Y me venía esta pregunta a mi cabeza o a mi corazón: ¿qué actitud tenemos nosotros cuando caemos, cuando pecamos, cuando el Señor nos confronta con nuestro pecado?
Tenemos una actitud de, sí, Señor, pequé, lo siento, pero no hay ese dolor profundo, esa tristeza por haber ofendido a Dios, o hay ese arrepentimiento que nos lleva a decir, jolín, fallé al Señor, me siento dolido, me siento mal porque no hice lo que Él quería, pero sé que Él me perdona y tomo un cambio. ¿Qué actitud hay en nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué actitud hay en nosotros también cuando otros nos confrontan con nuestro pecado? Como decía antes, es muy difícil que alguien venga y te diga, oye, estás haciendo esto mal. Pero Dios a veces es la forma que utiliza a otras personas para hacernos ver nuestro error, para decirnos, está fallando en esto, tienes que cambiar esto. ¿Y cómo reaccionamos ante esto? Nos ofuscamos, decimos, no, tú no me conoces, tú no sabes nada, ¿dónde vas tú? Mírate a ti mismo, mira la viga de tu ojo antes de mirar la paja del ojo de tu hermano. Un verso muy recurrente. O simplemente reaccionamos con humildad, nos ponemos delante del Señor y examinamos nuestro corazón para ver si es cierto. Debemos tener cuidado con menospreciar nuestro pecado. Vemos cómo quizás el pecado de Saúl al lado del pecado de David puede parecer que es menos, ¿verdad? Bueno, sí, desobedeció a Dios, pero es que David adulteró, mintió, mató, pero es que para Dios no hay esa escala de pecado que a veces nosotros tenemos. Para Dios no hay un pecado grande o un pecado pequeño, es lo mismo. Y a veces parece que vivimos pensando que sí, que hay pecados pequeños como que a Dios no le importan tanto, pero no es así. Tenemos que tener mucho cuidado con menospreciar nuestros pequeños pecados, porque cuando no hay una actitud de arrepentimiento de eso, se van acumulando en nuestra vida poco a poco y nos van alejando de Dios. Parece que a veces nos acostumbramos también a vivir con ese remordimiento, ¿no? Es como que se van creando callosidades en nuestro corazón que no nos hacen sentir tan mal delante del pecado. Sí, fallé, pero bueno, el Señor me perdona. Pero no hay ese arrepentimiento verdadero. A veces nos acostumbramos, ¿verdad?, a vivir con el remordimiento todos los días y ese sentimiento de culpa que, bueno, sí, está ahí, pero la realidad es que nos está alejando de vivir la vida plena que Dios quiere. Por eso no debemos menospreciar nuestro pecado, sino darle la importancia que tiene. Y esto, el arrepentimiento, no significa arrepentirnos 20.000 veces por la misma cosa. También hay personas que viven arrepintiéndose toda su vida por un pecado que cometieron hace tropecientos mil años. Y no es así. Vemos que cuando David se arrepintió, el Señor lo perdonó en el momento. Y Dios actúa igual con nuestro pecado. En el momento que hay arrepentimiento, en el momento que confesamos, Dios toma ese pecado y lo destruye. Y ya está, no tenemos que vivir un constante pesar por eso que hicimos. No, cuando nos arrepentimos, Dios trae paz a nuestro corazón porque su perdón es verdadero, su perdón es seguro. En otras ocasiones, pues si no hacemos esto, la culpa también nos va a alejar de Dios. El pensar, es que el Señor no me perdona, es que pequé demasiado grande. Esto también es un sentimiento que debemos quitar de nuestra vida porque nos acaba alejando de Dios. Está la otra vertiente, hablaba de que nosotros pues ya somos cristianos, pero también está la vertiente de aquellos que aún no conocen a Dios y que están por conocerle. Y hablábamos el viernes de algo que me hacía pensar también preparando el sermón, y es que hoy en las iglesias se predica un evangelio abaratado, un evangelio que se basa en ven a Jesús y Él va a sanar tu necesidad y Él te va a dar y Él te va a bendecir Sí, pero no es un evangelio en el que no se confronta a las personas con su pecado. No se les dice, esto que estás haciendo está mal delante de los ojos de Dios y tienes que dejar de hacerlo. No hay esa confrontación con el pecado. Y esto causa que muchas veces vemos cristianos que viven su vida de una forma incoherente. Viven su vida siendo cristianos a media. O en muchas ocasiones vemos cristianos que los ves un día convirtiéndose, pasando al altar o lo que sea, y a los 2 meses los ves fuera de la iglesia otra vez en su vida, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento, no ha habido un verdadero reconocer que necesito un cambio. También a veces nosotros, aunque a mí personalmente por mi carácter esto no me gusta,
vamos a ser también medios a través de los cuales el Señor confronte a otros con su pecado. A veces nos va a tocar decirle a mi hermano, oye, creo que esto que estás haciendo no está bien, esto no agrada al Señor. Pero para ello, primero necesitamos nosotros estar en comunión con Dios y también llevar una vida coherente, llevar una vida que esté acorde a lo que predicamos con lo que vivimos. Y en el texto que leíamos al principio de Corintios, Pablo habla de eso. Él empieza diciendo, ustedes saben cómo yo me he comportado, saben que me he comportado de una manera irreprochable. Y eso, sumado a la autoridad de Dios, que Dios le había dado, le da derecho a Pablo a reprender a la iglesia y a confrontarla con su pecado. Por eso debemos tener comunión con Dios y debemos ser coherentes cuando se trata de confrontar a otros con su pecado. Y cuando lo hacemos, no debemos hacerlo con una actitud de, como muchas veces nos gusta, como para decir, ay, pobrecito mío, ay, que no se le puede pedir más, una actitud de altanería para menospreciar al otro. Debemos hacerlo con una actitud de amor, una actitud que lo que busque sea restaurar a esa persona, sea llevar a esa persona de vuelta a la cruz, sea llevar a esa persona a los pies de Cristo de nuevo. Y es lo que Pablo escribe en el versículo 8. Él dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, fue severo y me dolió hacerles daño porque sé que a ustedes les causó dolor, pero me alegro de habérselas enviado, no porque los haya lastimado, no porque yo haya quedado súper bien y ustedes mal, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran. Y ese es el propósito, provocar un cambio en la vida de las personas, pero hacerlo con amor y hacerlo con misericordia. Y la clave de todo esto es que solo puede ser hecho a través de Dios, a través del Espíritu Santo. Por mucho que yo le diga a una persona, tú estás haciendo esto mal, si en su vida el Espíritu Santo no hace la obra, nunca va a haber convencimiento de pecado, nunca va a estar convencida de que lo que está haciendo está mal. Y eso es lo que declara también la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo el que convence al mundo del pecado. También es clave la humildad. Fue la gran diferencia entre Saúl y David. Yo creo que si Saúl hubiera tenido la actitud de David, Dios también le hubiera perdonado. Dios hubiera pagado las consecuencias también, pero Dios hubiera perdonado su vida. La humildad es la gran diferencia entre ser aceptado o ser rechazado. En Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los que son orgullosos, a los que son soberbios, pero a los que son humildes, a los que tienen un corazón quebrantado, un corazón roto, a esos les da gracia y les da misericordia. El arrepentimiento requiere de humildad para reconocer que nos equivocamos y que necesitamos un cambio. Y requiere de humildad para reconocer nuevamente que es obra del Espíritu Santo, que por nosotros mismos no podemos hacer cambios en nuestra vida. Cuando vemos el texto de Corintios, volviendo al principio, vemos que en el versículo 11, Pablo habla del resultado que produjo esa carta que había mandado. Dice el versículo, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición por castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Vemos como ellos también fueron un claro ejemplo de arrepentimiento. Ese dolor que sintieron ante la reprensión no se quedó ahí, sino que les llevó a corregir su situación, les llevó a un cambio. Y quiero animarlos en esta noche a que podamos ser honestos con nosotros mismos y ponernos delante de Dios con honestidad y preguntarnos qué actitud tenemos nosotros, como decía antes, ¿no? El arrepentimiento es una condición indispensable, es algo de escuela dominical para aquellas personas que vienen a Jesús, ¿verdad? Que quieren encontrarse con Él. Él dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia.
pero también es una actitud que debe estar en la vida de los cristianos ya consagrados, una actitud que debe estar en nosotros cada día al caminar, el examinarnos y decir, bueno, a ver, ¿en qué fallé hoy? ¿En qué hice que puede no haber agradado a Dios? Y confesarlo delante de Él y arrepentirnos y cambiarlo. No vivamos en una vida de remordimiento, no vivamos acumulando esos pequeños pecados que nos parecen insignificantes. Vivamos una vida comprometida a Él y una vida en la que podamos acercarnos con confianza en arrepentimiento, sabiendo que el perdón que Él ofrece, como decía antes, es un perdón seguro, no hay más condiciones, hay seguridad en que Dios acepta a un corazón humillado, acepta a un corazón que reconoce. Hay una frase que leía anoche en el devocional y me gustó, porque dice, para volver a ponernos de pie, a veces es necesario ponernos primero de rodillas. Y es cierto, no importa que caigas, el problema no es el haber caído, el problema es que te quedes en el suelo, el problema es que te quedes en el pecado. Entonces, el primer paso es ponerte de rodillas, clamar perdón, clamar por la restauración de Dios, para luego ponerte de pie. Y me gustaría terminar leyendo el Salmo 51. Este es el Salmo que David escribió después de haber pecado, después de haber sido confrontado con su pecado por Natán. Es una oración que me encanta porque sale de un corazón que estaba completamente roto, un corazón que estaba completamente destrozado, un corazón que estaba humillado delante de Dios. Y me gustaría leerlo, el Salmo 51, y con esto terminamos. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre. Oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toro sobre tu altar.